Hola, soy Héctor, esto es Biblia Notas. Continuamos con el capítulo 7 de Romanos. Dice así: seguramente ustedes saben, hermanos, pues hablo a aquellos que entienden la Torá, que la Torá tiene autoridad sobre una persona mientras vive. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por la Torá a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella es libre de la parte de la Torá que tiene que ver con esposos. Entonces, mientras el esposo viva o está vivo, si ella se casa con otro hombre es declarada adúltera, pero si el esposo muere, ella es libre de esa parte de la Torá, de tal manera que si ella se casa con otro hombre, no es adúltera. Asimismo, mis hermanos, ustedes han sido hechos muertos con respecto a la parte de la Torá, por medio del cuerpo de Yahshua o Mashiach Yahshua, para que así pertenezcan a otro, es decir, aquel que fue levantado de la muerte, a fin de que podamos producir frutos para Yahweh. Bueno, dice, porque cuando vivíamos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, las pasiones relacionadas al pecado actuaron por medio de la Torá en nuestros cuerpos, con el resultado de cosechar frutos de muerte o para la muerte. Pero ahora hemos sido liberados de este aspecto de la Torá, porque hemos muerto a aquello que nos tenía en muletas, de modo que estamos sirviendo en esta nueva forma provista por el Grúa y no en la vieja forma exteriormente siguiendo a la letra de la ley. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torá es pecaminosa? Yahweh no lo permita. Más bien, la función de la Torá es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Por ejemplo, no sabría yo, estando consciente de lo que la codicia es, sin la Torá que dice no codicies. Pero el pecado se aprovechó de esto, valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de deseos malignos, porque aparte de la Torá el pecado está muerto. Hubo un tiempo que, estando fuera del marco de la Torá, yo estaba vivo, pero cuando el mandamiento en verdad me alcanzó, el pecado cobró vida y yo morí. El mandamiento que fue intencionado para traerme vida me trajo muerte, porque el pecado, valiéndose de la oportunidad de la que el mandamiento de que le da el mandamiento, me engañó, y por medio del mandamiento el pecado me mató. Así que la Torá es Kadosh, esto es, el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. Entonces, esto es bueno, se convirtió para mí en lo que me llevó a la muerte. Yahweh no lo permita. Lo que pasa es que el pecado ocasionó la muerte en mí por medio de algo bueno, para que el pecado fuera claramente expuesto como pecado, a fin de que el pecado por medio del mandamiento pudiera ser conocido como pecaminosidad sin medida. Pues sabemos que la Torá es del Grúa, o mejor dicho, sabemos que la Torá es del Grúa, pero en lo que a mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendiendo a la esclavitud del pecado. Yo mismo no entiendo mi comportamiento, no hago lo que quiero, en cambio hago todo lo que odio. Ahora, si estoy haciendo lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo con que la Torá es buena. De manera que no es el verdadero yo haciéndolo, sino el pecado que habita en mí. Pues yo sé que nada bueno habita en mí, esto es, dentro de mi vieja naturaleza, yo puedo querer lo que es bueno, pero no lo puedo hacer, porque no hago el bien que quiero en vez el mal que no quiero, eso es lo que hago. Pero si estoy haciendo lo que el verdadero yo no quiere, ya no es verdadero yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que he encontrado que esto es una regla, un tipo de Torah perversa, que a pesar de que quiero hacer lo que es bueno, la maldad está ahí mismo conmigo, porque dentro de mi ser, yo completamente estoy de acuerdo con la Torah de Yahweh, pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra Torah diferente una que batalla con la otra, con la Torah en mi mente, y me hace prisionero de la Torah, del pecado que opera en varios miembros de mi cuerpo. ¿Qué criatura tan miserable soy yo? ¿Quién me rescatará de este cuerpo ligado a la muerte? Gracias a Yahweh, Él lo hará por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Para resumir, con mi mente soy esclavo de la Torah de Yahweh, pero con mi vieja naturaleza soy esclavo de la Torah del pecado.
Wow, eso sí realmente es muy interesante. Está hablando nuevamente de dos personajes muy importantes, Yahweh y Yeshua. Vemos que aquí Yahweh o Yeshua está enlazando realmente a Yahweh. En otras palabras, como Yeshua es el que estuviera salvando, no sé si es realmente la palabra correcta, salvando a Yahweh por las cosas que ha dado según los mandamientos. Pero otro detalle más que aquí habla es la Torah. Esta Torah es algo muy curioso. La forma de cómo explica Pablo es justamente que está ligado realmente, o está enlazado realmente, si hablamos de una pareja. Si una mujer está casada, entonces está ligada a la Torah a su esposo mientras él vive. Entonces aquí estamos hablando de la cultura del pueblo de Israel. No estamos hablando de todas las culturas del mundo. Estamos hablando solamente de la cultura de Israel, la cultura que ha sido impresa realmente por Yahweh, por sus mandamientos que ha dado. Y esos mandamientos aquí nos están mencionando de que esa Torah, que es justamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, nos menciona que si la persona está casada, no puede casarse otra vez sin que el otro haya muerto primero. Uno de ellos haya muerto y recién se libera realmente de esa ley de la Torah. Se libera para poder casarse. Es lo que va mencionando aquí. O sea, eso no hay ningún problema. Pero el verso 4 es muy curioso. Dice: asimismo, mis hermanos, ustedes han sido hechos muertos con respecto a esta parte de la Torah por medio del cuerpo del Mesías. O sea, como muertos, como liberados, se puede decir, para que así pertenezcan a otro, es decir, aquel que fue levantado de la muerte, a fin de que podamos producir frutos para Yahweh. Dice que, para que así pertenezcan a otro, es decir, aquel que fue levantado de la muerte, o sea, pertenecen a Yeshua, a fin de que podamos producir frutos para Yahweh, o sea, frutos para Yahweh. Eso es muy curioso. Muy curioso. Sigamos. Porque cuando vivíamos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, las pasiones relacionadas al pecado actuaron por medio de la Torah en nuestros cuerpos, con el resultado de cosechar frutos para muerte. Leyendo todo el libro de Levítico podemos encontrar muchos mandamientos que a veces son mandamientos que te llevan a muerte de otra persona, de una tercera persona, porque la primera y la segunda están ahí y la tercera llega a ser muerte. Entonces a veces llega la segunda persona a la muerte porque ha cometido cierta regla que rompió. Por ejemplo, el hacerle una promesa, o en este caso el tener relaciones y no se ha casado, o tener esa promesa y no ha hecho decir que esa persona no es pura, de esa manera, para que todo el mundo pueda saber y no se pueda a esa persona no tener paz realmente con otros, entonces también es llevado a muerte. Entonces hay muchas cosas que están aquí hablándose. Entonces el verso 6 dice claramente: pero ahora hemos sido liberados en este aspecto de la Torah, porque hemos muerto a aquello que nos tenía muletas. Y eran los mandamientos mismos. De modo que estamos sirviendo a esa vieja forma provista por el Ruach. O sea, y no en la vieja forma exteriormente siguiendo la ley. Entonces tenemos dos formas aquí, vamos a mencionar: los que viven bajo esa ley del Antiguo Testamento y bajo esa, entre comillas, sirviendo de el Ruach, o sea, de un espíritu que no menciona mucho acá. Veamos, entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torah es pecaminosa? Y aquí dice: Yahweh no lo permita. Más bien, la función de la Torah es que sin ella yo no hubiera sabido qué es el pecado. Nuevamente, aquí estamos hablando culturalmente, estamos hablando de la cultura del pueblo de Israel. Si no hubiera habido esas leyes, este pueblo no hubiera sabido que esa ley de su Dios sería realmente un grave delito que le llevaría a la muerte. Estamos hablando de esto.
No estamos hablando de algo universal, sino estamos hablando de algo bien específico culturalmente. Por ejemplo, dice, no había estado yo consciente de lo que significa la codicia sin la Torah, si no dice no codicies. Ahora, no codicies. Con respecto a la codicia, ¿qué es realmente la codicia? Se valía realmente explicándose en la Torah. Pero el pecado, dice, se aprovechó de esto y valiéndose del mandamiento despertó en mí toda clase de deseos. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Si en la Torah decía no codicies y explicaba qué era la codicia, entonces la gente al entender qué es la codicia despertaba muchas cosas. Ahora, si solamente no existiera la palabra codicia, entonces la gente no conociera realmente qué es codiciar. Y bueno, y eso no llegaría a muchas cosas. Entonces aquí hay algo, o sea, aquí la palabra codicia despertó realmente para desear muchas cosas. Por ejemplo, en el verso 9 y 10 justamente habla de los mandamientos 9 y 10, o en este caso 10, no codicies la mujer de tu prójimo, ni la otra, ni nada de esas cosas, que actualmente lo podemos decir así. Pero en la antigüedad dice, no codicies la casa, ni la esposa, ni el burro, ni el asno, ni nada de esas cosas no debemos codiciar. O sea, llevar a codicia, imagínate. Porque si no hubiéramos conocido lo que es la palabra codicia y los derivados de esa codicia, entonces no hubiera despertado ninguna cosa maligna en los seres humanos. Pero hubo esto y eso despertó. Entonces los mandamientos mismos hacen que se despierten muchas cosas. Ahora dice, hubo un tiempo que fuera del marco de la Torah yo estaba vivo, pero cuando el mandamiento en verdad me alcanzó, el pecado cobró vida. Okay, cuando el mandamiento, o sea, cuando entendió el mandamiento que quiere decir y exploró todo el significado de ese mandamiento, llegó a entender y que el pecado estaba siempre cerca de él, o sea, de cometer, realmente de buscar ese crimen. Entonces la intencionalidad del ser humano es que, wow, a ver qué hago, eso sí, eso hace. Entonces eso es normal realmente. Pero quien instigó, o sea, quien dio realmente esta palabra ha sido en los mandamientos, en Yahweh mismo. Eso me recuerda parecido a lo que es la serpiente que provocó a Adán y Eva, que bueno, en este caso a Eva, Sonte le dijo, a ver, prueba, y dijo algo parecido, pareciera, pero no estoy diciendo que es. Entonces, algo parecido. Ahora dice en el verso 11, dice, porque el pecado valiéndose la oportunidad de que le da el mandamiento me ha engañado. Es lo que ha pasado. Así que la Torah es santo, dice, Kadosh es santo. Esto es, el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. Ahora aquí yo no sé por qué realmente Pablo lo menciona santo y puro, a sabiendas que, claro, lo ha explicado y con la codicia, todos esos detalles, hace que la gente que lo lea lo pueda entender y aún más pueda seguir esa codicia, pueda codiciar más. Ahora, si no es permitido el codiciar, entonces llevaría a otro camino también. Hay que entender esos detalles en el cotidiano vivir, realmente es diferente. Bueno, dice, entonces esto es bueno, se convirtió para mí en lo que me llevó a la muerte. Ya bueno, lo permite. Lo que pasa es que el pecado ocasionó muerte por medio de algo bueno. Ok, para que el pecado fuera claramente expuesto como pecado. Eso es justo, o sea, no hay donde perderse. Pues sabemos que la Torah es del Uruá, o sea, aquí estamos hablando ya, o sea, la Torah le une con el Espíritu. O sea, la Torah está unido con el Espíritu. Estamos hablando del Pentateuco. Ahora, si el Pentateuco está unido con la Torah, el Pentateuco está unido con el Espíritu, imagínate qué cosas ha hecho decir el Espíritu, porque en el Pentateuco podemos ver mucha muerte, muchos mandamientos que llevan a muerte. Entonces aquí eso es lo que hay que entender mucho, dice, pero en lo que a mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendiendo a la esclavitud del pecado. Aquí va mencionando vieja naturaleza y nueva naturaleza. Aquí estamos hablando justamente de los mandamientos. Los mandamientos
si obedecemos, bueno, en este caso estamos obedeciendo, encontramos que seguimos viviendo en esa vieja naturaleza, o en este caso siguiendo los deseos realmente de esos mandamientos que nos lleva a cometer pecado. Entonces, por ejemplo, si alguien dice no matarás, ¿qué significa no matar? ¿En qué forma puede ser el sentido de no matar? Porque tú inconscientemente estás matando a cualquier ser, hormigas, insectos, puede ser animales o tu comida mismo. Entonces hay muchas cosas. Entonces eso, el poder entender, te lleva a decir, ok, estoy pecando según la Torah. Dice, ahora si estoy haciendo lo que yo no quiero hacer, estoy de acuerdo con la Torah, es buena. Okay, eso ya vemos que lo que está realizando ese Pablo. Ahora dice, pues sé que nada bueno habita en mí, esto es, dentro de mi vieja naturaleza yo puedo querer lo que es bueno, pero no lo puedo hacer. Ahora, aquí hay un problema de Pablo. No es tanto lo que... Aquí vemos que no tiene un autocontrol. Pablo no está controlando su naturaleza, su vieja naturaleza, o está explicando eso. Está haciendo notar esto desde el punto de vista de la Torah, mostrándose de que gracias a esta Torah yo pude entender estas cosas y me lleva a entender que yo también pueda cometer ciertos pecados. Pero si yo me preparo y me aíslo de esto, entonces me está advirtiendo de antemano que no debo hacer estas cosas, porque tienen consecuencias. Porque, por ejemplo, si tú codicias a la esposa de tu vecino y el auto, todo esto, auto, casa o bus o lo que tenga, entonces posteriormente tú llegas a cometer delito, y ese delito te lleva a la muerte. Ahorita estamos librando ese delito. Gracias a la palabra codiciar te ha llevado a cometer delitos, y al cometer delitos te quieres liberar de esos delitos. Y es lo que tienen aquí Pablo explicando esto. O sea, yo soy consciente para no cometer ese delito, pero lo he hecho porque me he dejado, o sea, no tiene un autocontrol, no tiene ese valor realmente. Entonces vemos este problema con la gente. La gente se deja llevar. Con esto no quiero decir que sí o sí tiene que estar enlazado o vinculado con lo que es los mandamientos. Realmente, ten en cuenta, en cada país tiene su propia ley. Si cualquier persona cometiera ley de llevar la muerte, todos quisieran hacer lo correcto, pero no. Entonces hay cosas ahí que van mostrándose. Pero el verso 21 dice, así que he encontrado que esto es una regla de tipo Torah, o sea, de tipo Torah mayúscula y de tipo Torah minúscula. Entonces, porque dentro de mi ser, dice, yo completamente estoy de acuerdo con la Torah de Yahweh, o sea, con las reglas de Yahweh, pero dice, yo tengo mis propias Torah, mis propias reglas dentro de mí que me deja llevar y batallo realmente para cometer cierto delito. Entonces, hablando de todo esto, en este detalle, a sabiendas que vas a cometer cierto delito, tú lo estás haciendo, eres consciente de esto. Si son las reglas de tu país, eres consciente de esto. Entonces, aquí vemos estos detalles. Pero ojo, aquí nuevamente, si examinamos bien la Torah de Yahweh, hay un montón de reglas y normas realmente de vida o ética entre comillas, que si tú rompes una de ellas nos lleva a muerte. Siempre va a llevar a muerte, o en este caso a llevar sacrificios. Sacrificaban cientos de ovejas, cientos de becerros, y no sé de dónde traían, pero cientos, o sea, mucha sangre todo el tiempo. En la antigüedad eso es terrible, o sea, realmente el pueblo de Israel estaba manchado de sangre de todos los animales por romper pequeñas reglas. Bueno, no podría decir pequeñas reglas, pero sí eran reglas. Ok, si tenéis algún comentario sobre este capítulo, por favor dejad en la caja de comentarios, compartid este vídeo y dale una manita arriba si te ha gustado, y bueno, sería una gran ayuda realmente.
Bueno, la siguiente nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Esto es Biblia Notas.